¿Veis la pantalla? Sí. Vale. Bueno, Coffee Week de martes, 16 de junio. Hacemos estatus, ¿vale? Como siempre, y después pasamos con Pablo. Entonces, novedades y avances de la comunidad, en que hemos ido avanzando, ¿vale? Y después introducción al testing con Cypress por Pablo. Novedades y avances. No tomo mucho tiempo. En Slack hemos subido de nuevo como toda la semana, estamos en 89, ya raspando ahí los 100. En Twitter hemos subido a 75 y en YouTube estamos en los 38. Estamos más o menos ahí subiendo muy poco a poco, pero subiendo. Y yo siempre digo que es mejor poco y bueno que mucho y no aporte nadie, ¿vale? Cosas. Se ha publicado el vídeo de la sesión anterior en YouTube y bueno, tenemos las primeras 360 visualizaciones de los vídeos. Creo que son 10 o 11 vídeos. Entonces, bueno, no está mal. Para empezar y no tener a nadie enfocado en public ni en comunicación, no está nada mal. Y bueno, hay materiales nuevos compartidos en los canales de Resolve y de eventos, así que si le queréis dar una vuelta, no sé si también hay algo por Jobs, le dais una vueltecita porque hay muchas cosas que son interesantes. Y poco más. Le doy paso a Pablo. Nos hablará de Cypress en este caso y a ver qué nos cuenta. Venga. Pues nada, le voy a dar yo a compartir. Pantalla. Tenemos aquí. Vale. Estáis viendo ya la presentación, ¿verdad? Sí. Vale. Como somos tan poquitos, realmente si queréis durante la charla en algún momento interrumpir para preguntar algo, comentar algo, especialmente si alguien ya ha trabajado con esto antes, pues genial, porque así lo hacemos más dinámica. Vale. Bueno, como hemos comentado, a ver, vamos a hacer una pequeña introducción al tema del testing E2E con Cypress. Sí que aclarar que la idea es, pues bueno, al final todos sabemos que el testing tiene sus cosas, ¿no? Que muchas veces cuesta mucho empezar a hacer testing de verdad e incluso, bueno, hacer ya test-driven design, pues más todavía. Y la idea es un poco, pues, ver las estructuras básicas que tiene Cypress y, sobre todo, pues, bueno, eliminar esa primera fase de esa barrera de entrada inicial que tienen al final cualquier framework de lo que sea, ¿no? En la que, bueno, cuando empiezas no sabes muy bien dónde ubicarlo y dónde ponerlo y ver un poquillo qué significa exactamente el testing E2E y cómo empezar a hacer, pues, realmente prácticamente una serie de funcionalidades que nos van a permitir, pues, hacer todos los test de casi todos los puntos de la aplicación. De verdad que luego se quedan algunas cosas que ya son un poquito más avanzadas, pero aún así, una vez superada esta barrera de entrada, es mucho más sencillo. Sobre mí, bueno, como he seguido la diapositiva, he puesto también un sobre mí, pero vamos, eso tampoco hay que darle muchas vueltas. Ya sabéis, los que me conocéis y los que no, pues bueno, soy desarrollador de hace ya muchos años, trabajo como CTO en Buscoextra y bueno, pues básicamente me dedico a crear productos tecnológicos y a desarrollarlos. ¿Qué vamos a ver? Vale, primero comentaremos un poquito sobre testing, ¿no? Y dónde se encaja esto del E2E. ¿Qué es Cypress? Cómo se estructura, ¿no? De que al final bebe de muchas fuentes de otros sistemas de testing, un poco cómo está estructurado, cómo instalarlo en el proyecto y a partir de ahí ya realmente pasaremos a la parte ya de código en directo, ¿no? O sea, bueno, analizar un poquito la estructura de carpetas que nos presenta, dónde está cada cosa, qué es cada cosa y luego pues vamos a hacer una pequeña demo con una aplicación que he montado con un formulario en la que testaremos un ejemplo, pues como un ejemplo de registrarse en una aplicación, por ejemplo. Así que nada, hablando de testing, bueno, nada, todos hemos visto seguramente en algún momento la clásica pirámide del testing, ¿no? Al final, pues bueno, digamos que realmente los test unitarios es como los test de los elementos más fundamentales y más, digamos, bueno, sí, más pequeños del código a nivel funcional. Y a partir de ahí, pues va subiendo, ¿no? A medida que intentas, pues, testear estructuras un poquito más grandes, ¿no? Pasar los test de integración, en la que ya pruebas componentes que se relacionan entre ellos y demás. Y finalmente, pues llegas al testing E2E, ¿no? Que al final, pues la idea es, vamos a hacer todas las pruebas de simulación de cómo sería un entorno real y aquí además vamos a testear, pues ya no solo como una función concreta devuelve o no un valor, sino que de verdad todas las piezas del engranaje están trabajando como deben y lo que el usuario va a sufrir o va a vivir, pues realmente ver que se corresponde con lo que está pasando en el interfaz y en la capa de aplicación, ¿no? Entonces, bueno, siempre está el debate de por dónde empezar el testing, ¿no? De si empiezas de abajo arriba, de arriba abajo.
Sí que es verdad que en mi experiencia, que es poca, pero bueno, ahora que he empezado a meterme un poquito más en profundidad en esto, sí que he visto que al final la metodología de testear a nivel unitario de integración es un poquito, tiene una curva de aprendizaje un poco más lenta y sin embargo es verdad que empezando por el L2E es muy fácil rápidamente empezar a hacer ese test-driven design, ¿no? Y empezar a construir la estructura y a lo mejor puede ser mucho más sencillo bajar abajo. O sea que incluso el que esté planteando empezarse con el testing, como he estado haciendo yo este último tiempo, pues bueno, a mí me ha resultado muy cómoda la entrada desde arriba. Entonces, bueno, entre todas las tecnologías que hay o frameworks que hay de testing E2E, al final, pues bueno, tenemos Angular está usando Protector, que además viene de una versión realmente que era de Angular JS, o sea que da la sensación que hasta ellos mismos te dicen que ni siquiera está bien pensada para Angular 2 en adelante. Y hay otros sistemas, ¿no? También está el mítico Selenium, que yo nunca lo he usado, pero bueno, un clásico que siempre se ha usado de toda la vida. Entonces, bueno, Cypress al final está muy bien orientado porque lo que dice es, vale, tengo un montón, al final tengo pues la parte, digamos, que me estructura el framework de testeo, tengo la librería de assertions, luego tengo la parte de cómo emulo yo la aplicación, el producto, y luego está la parte que uso el navegador, donde al final es donde se tiene que probar las cosas. Entonces, al final, pues la principal barrera que yo le encontraba al E2E es que como que tienes que coger muchos bloquecitos y si ya de por sí cuesta muchas veces difícil aprender un solo framework, imagínate cuando tienes que aprender un montón de cosas. Así que Cypress en este sentido lo hace muy, muy, muy bien porque coge las cosas que mejor están funcionando de cada uno de estos bloques necesarios y lo junta en un único framework. De hecho, por ejemplo, en la parte del framework está basado en cómo o usa el mismo sistema que Mocha, o sea, al final con el before each y todo este tipo de estructuras que luego veremos. En la parte de las assertion usa Chai y luego por otro lado también para la parte de, bueno, usa Sinon para toda la parte de, pues bueno, de un poco de tunneling, de gestión de eventos, de control de funciones, gestión del tiempo y sobre todo tiene una parte fundamental y es que te quita todo el follón asociado al tema, por ejemplo, de Selenium y de cómo gestiona la prueba al final. El Cypress te da un entorno, un navegador exclusivo para los tests, en el que ahora además veremos que puedes probar entre distintas configuraciones y te permite de una forma muy sencilla interactuar con todos los tests que están pasando y tiene una serie de características que ahora en la siguiente transparencia vamos a ver que lo hacen muy sencillo de usar y muy fácil de entender. Entonces, bueno, analizamos un poquillo las características principales. Todo esto, evidentemente, ahora lo vamos a ver muy rápidamente cuando empecemos a hacer los primeros tests. El concepto del time travel, súper interesante, porque ante un archivo de test en el que tú has definido varios pasos y varias cosas que quieres comprobar, te va a permitir ir viendo hacia atrás todo lo que ha ido haciendo, de tal forma que vas a ver cómo se han ido seleccionando los elementos, cómo se ha ido escribiendo en un sitio, haciendo tal cosa, y puedes volver a ese punto, ese estado en el que estaba en ese momento para debugar exactamente si han sucedido ciertas cosas, si el test está funcionando correctamente. Muy fácil de debuguear, es cierto que cuando te vas encontrando con errores, la explicación que te da de por qué son estos errores es bastante fácil de entender, sobre todo al principio cuando todavía no te ha hecho mucho el sistema y no sabes exactamente qué te está contando, ¿no? El tema de la espera automática, con otros sistemas hay que usar muy bien todo el tema al final de la espera, de las promises y demás. Con Cypress han hecho una cosa muy inteligente y es que por defecto cualquier comando que ejecute va a esperar 4 segundos para probar hasta que el siguiente esté disponible. ¿Qué significa esto? Y ahora lo veremos, que si yo, por ejemplo, hago una acción que tarda un pelín en hacerse, no hace falta que le diga esa acción inicial que espere. El propio sistema esperará y si lo siguiente es buscar un botón, pues durante los 4 siguientes segundos estará intentando buscarlo y ya si no lo encuentra dará por fallido el error. Pero no te obliga a estar tú pendiente de, uy, es que esta acción en realidad tarda un poco, tengo que esperarme. Eso lo gestiona muy, muy bien. Luego el tema del control del network traffic, que al final, pues bueno, sencillamente nos va a permitir que todo lo que salga o entre hacia nuestra aplicación, nuestro producto, pues nos va a permitir poner ahí escuchadores que diga, oye, si hago una petición a esta API, devuélveme esto para no tener que usar la API y ir probando un poco toda la lógica, pues eso, al final, cómo nuestra aplicación se comporta con el exterior.
Por último, te permite además, tema de screenshot y vídeos, súper interesante, porque de cara a un equipo grande en el que hay un proceso de QA con ciertas fases de verificación, pues bueno, vas a poder hacer capturas de pantalla, grabar vídeos, pasarlos y que lo puedan revisar otras personas. Incluso te sirve para la parte de cliente, es decir, al final vas a poder, por ejemplo, grabar un vídeo del uso de la aplicación o de cierto, yo qué sé, si tienes un test sobre cómo funciona como vamos a hacer ahora, el registro, pues te va a poder grabar un vídeo en el que le enseña al cliente, oye, mira, todos los requisitos que me has pedido en la parte del registro se cumplen. Aquí está el vídeo donde se ve cómo pasa por todos los puntos y todas las iteraciones. Y luego, por último, te permite sobre todo también no testear simplemente en un navegador, sino ir haciendo pruebas en distintos navegadores, con distintos viewports y distintas características. Total, al final pues vemos que eso nos da una estructura ideal en la que pues vamos a poder probar todo lo que necesitemos. Instalación. Vale, me he dejado aquí el subtítulo de la presentación. Vale, pues no hacía falta descripción breve porque es muy sencillo. La instalación es muy fácil. Simplemente hacemos npm install de Cypress y simplemente vamos a añadir a nuestro package JSON a la sección de script el comando para abrirlo. Ahora veremos exactamente cómo lo he hecho yo en el proyecto demo. Un extra que vamos a usar es una librería que se llama Chance, ¿vale? Que está muy bien porque nos va a permitir generar un montón de información totalmente random, por ejemplo, email, nombre de usuario, contraseña. Ahora vamos a ella y veremos algún ejemplo, pero muy fácil de usar y muy interesante. Y no le doy más vuelta. Vamos a ponernos con la parte del código, que es lo más interesante de todo esto. Vamos a ver dónde tengo yo esto. Vale. Yo he montado una pequeña aplicación en el Angular, ¿vale? Con un formulario. Voy a lanzar, primero de todo, la aplicación para enseñárosla y a partir de ahí vamos tirando. Es muy sencillo, es básicamente un formulario de registro en el que te va dando de forma reactiva información sobre si estás haciendo o no, escribiendo o no mal en cada uno de los campos. Y una vez terminas, intenta hacer una petición a una API de registro y si todo va bien, te lleva una pantalla de éxito y si no, pues no, te devuelve un error. Así que nada, si nos venimos aquí y probamos la aplicación, ¿vale? Pues nada, vamos efectivamente, tal y como digo, es simplemente una pantalla de registro en la que nos va a pedir, por ejemplo, que el nombre debe tener al menos 4 caracteres. Entonces, podemos poner aquí un nombre. El email nos solicita que sea un email válido, por ejemplo, con este formato. Y la contraseña nos va a pedir que tenga al menos 6 caracteres, de tal forma que se escriba una contraseña correcta. En principio, el botón está programado para que al dar el registro dé un error, pero si la llamada fuese bien, simplemente pues, nos llevaría a una pantalla que es /detail, que tiene un campo success. ¿Por qué no funciona el registro? Pues porque obviamente no he creado ninguna API para ello. De hecho, hace una petición a una API inventada, pero no pasa nada porque como justamente tenemos estos recursos de Cypress, pues vamos a poder hacer la simulación de todo esto. Como había comentado, la forma de usar Cypress es muy sencilla. Simplemente dentro de nuestro script vamos a añadir este comando, ¿vale? Cypress open. Y la primera vez que lo hagamos, automáticamente se nos va a crear una carpeta aquí en la raíz de nuestro proyecto que se llama Cypress. Esto está muy bien porque realmente da igual el framework, el lenguaje en el que esté haciendo esto. Al final, Cypress es un proyecto, digamos, paralelo a tu proyecto que realmente funciona como un ente independiente y, como veremos, ni siquiera necesita que tú tengas realmente un proyecto aquí. Podríamos usar Cypress para probar una web que ya está funcionando en producción en cualquier sitio. O sea, ni siquiera te obliga a que tú tengas un código en un entorno concreto. Entonces, ¿qué nos provee Cypress cuando lo creamos? Vale, lo primero que vamos a ver son 4 carpetas. La primera, los fixtures, que nos va a permitir pues simplemente crear todo un montón de recursos estáticos que podremos usar luego dentro de nuestros tests. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí creado una response, ¿vale? Este archivo lo he creado yo, esto no venía, pero bueno, el ejemplo que viene, ¿vale? Es, pues, por ejemplo, eso, aquí podemos crear tanto cosas que vayamos a usar durante el test como, por ejemplo, respuesta HTTP. Podemos cargar también dentro de las fixtures imágenes o recursos que necesitemos usar si estamos probando un input de imagen, cualquier cosa.
En la parte de integración, ahora vamos, que esa la dejo para la última. Luego tiene una sección de plugins. Aquí al final, pues bueno, Cypress dentro de la página web, si nos venimos a su web, bueno, pues veremos que nos ofrece un montón de plugins que pues básicamente amplían la funcionalidad del sistema. Ya sea, pues no sé, desde cosas relacionadas con temas de OTP, temas de login social si queremos testear, pues eso, por ejemplo, un login con Google, cosas del estilo. Y al final pues te permite ampliar las funcionalidades. Volviendo al código, por otro lado tenemos la sección de support. La sección de support son una serie de comandos, ¿vale? Que básicamente se ejecutan al principio de cada sección de test. De tal forma que si necesitamos hacer ciertas cosas de forma habitual aquí, pues por ejemplo, ya sea, no sé, preparar algo relacionado con los fixtures, moquear algún tipo de peticiones a servidores, cosas del estilo, de forma general para todos nuestros tests, lo podemos tener aquí y no hace falta que vayamos dentro de cada test escribiendo. Así que nada, nos vamos a la carpeta integración, ¿vale? Aquí es donde vamos a colocar nuestros tests. Una de las cosas súper interesantes que hace Cypress es que de primeras ya te crea una carpeta que se llama Examples, que tiene un mogollón de test ya escritos donde podemos ver pues, ejemplos de cómo hacer un montón de cosas. Al final, es verdad que todos estos tests te ayudan un montón y puedes ir viendo cositas muy interesantes, pero bueno, al final es verdad que en la documentación de la página lo vamos a ver todo muy claro. De hecho, vamos a trabajar sobre todo con dos cosas. Por un lado están los comandos, ¿vale? Que van a ser elementos que nos van a permitir, pues, hacer, digamos, bueno, ya sea obtener elementos de la interfaz, avanzar hacia un sitio, ejecutar acciones como el click, el input, rellenar un campo y demás. Y luego las assertions, que, bueno, son al final todas las posibilidades de comprobar los valores que hemos conseguido obtener con toda la parte de la herramienta. Obviamente, pues aquí, esto es un campo enorme de información. Aquí, obviamente, pues lo suyo es que a medida que vas necesitando y vas teniendo necesidades, pues bueno, vas descubriendo nuevas y las vas probando. Pero desde luego suele ser bastante sencillo de dar con la que necesitas, porque la idea de un poco de las selecciones que casi sean, ¿no? Como tú lo preguntarías. Así que nada, vamos a lanzar nuestro E2E. Pues como digo, simplemente vamos a ejecutar el comando y vamos a ver qué pasa. A ver si se nos abre. Vale, ya lo tenemos por aquí. Vale, muy bien. Cuando se abre, lo primero que vemos es que ya lo abre como un entorno muy personalizado para nosotros, ¿no? De hecho, aquí lo que vamos a poder ver es todos los tests que tenemos. Yo tengo aquí uno ya creado, que el de test que es el que he usado para la demo, pero bueno, vamos a probar con este de aquí, que es donde iremos nosotros rellenando y poniendo todo. Voy a poner un poco más grande. ¿Qué más? Aquí vamos a poder ver todas las capturas o vídeos que hemos hecho de los tests que hemos ejecutado. Tenemos una sección de settings y demás. Otra de las cosas que vemos es que, por ejemplo, podemos definir con qué navegador queremos hacer nuestros tests, lo cual es muy interesante, sobre todo para poder ir probando pues, típicas funcionalidades que entre navegadores no funcionan bien, ¿no? Si nos vamos por ver un poquillo cómo es un test, si abrimos y le quisiésemos ejecutar nuestro entorno de test, lo que vamos a ver es que automáticamente se nos va a abrir un navegador Chrome, ¿vale? En este caso. Si os fijáis ya de por sí, esto ya nos está diciendo, oye, esto está controlado por un sistema automático de testing. Para que os hagáis idea de cómo se ve, vamos a probar un ejemplo de test de uno de los ejemplos que te viene, ¿vale? ¿Vale? De hecho, veis, ahora veréis que aquí van a empezar pues bueno, el propio sistema, básicamente es esto lo que hacen los T2E. Va a empezar a probar el funcionamiento de los inputs, el clic de los botones, que se rellenan las imágenes, que hace no sé qué, que hace no sé cuánto, ¿vale? Pero bueno, vamos para esto y vamos a empezar a hacer nuestros propios tests para el código que habíamos definido. Si nos venimos aquí al demo, ¿vale? Vamos a empezar básicamente a testear un poco de arriba abajo, pues probando, pues primero que estamos en la pantalla correcta, que se genera este título, vamos a probar que los inputs podemos escribir y que en caso de error muestra un error y en caso de estar bien no muestra nada, en fin, vamos a ir poco a poco mostrando todo.
Así que nada, nos venimos al código. A ver si lo encuentro. Vale. Nos venimos al código y vamos a abrir nuestro archivo de test. Ahora mismo de primera está vacío, ¿vale? Entonces, lo primero que nos interesa hacer es lo siguiente. Ahí vamos a poner aquí una referencia, y ahora explico qué es esto, una referencia para que el sistema detecte los comandos de Cypress, ¿vale? Esto va a ser muy útil porque así nos va a recomendar cuando estemos haciendo aserciones o estemos haciendo comandos, pues bueno, cómo funcionan y cómo hacer esto, ¿no? Así que nada, siguiendo un poco, pues bueno, como ya sabéis, lo que hemos dicho, esto usa al final por detrás la misma estructura de framework de Mocha, así que en principio, para los que hayan hecho test, esto les debe sonar muy familiar y para el que no, pues nada, sobre la marcha voy explicando. Básicamente vamos a definir un test que va a ser, pues por ejemplo, que va a ser el test de la página de SYNCAP, ¿no? De la página de registro. Y simplemente esto va a ser una función que se ejecuta y dentro vamos a ir poniendo, pues, todos los puntos, digamos, de los test que queremos que se cumplan. Esto se hace mediante la etiqueta it. Entonces, por ejemplo, el primero que podríamos hacer viniendo aquí a nuestro código, es comprobar que en la pantalla ahora mismo existe registro de usuario, ¿vale? Antes de eso, vamos a hacer una cosa antes, que es decirle a Cypress hacia dónde tiene que navegar, porque si os fijáis, cuando nosotros ejecutamos el test por primera vez, realmente esto abre un navegador, pero este navegador, pues bueno, está aquí está en una web, aquí no se abre ninguna página web, aquí dentro de este entorno debería abrirse justamente la web que vamos a testear. Así que lo primero que vamos a aprender es que existe un comando que podemos ejecutar, por ejemplo, al principio de nuestro archivo de test, en el que le vamos a decir, oye, Cypress, visita la página http://localhost 2.4200, que es donde nosotros tenemos montado nuestro servidor del proyecto Angular. De hecho, si nos volvemos aquí, vemos que efectivamente ya ha sucedido este primer before, ¿no? En el que ya se coloca dentro de esta página. Y a partir de aquí, ya efectivamente vamos a poder empezar a interactuar. Vamos a hacer el primer test para comprobar que esto existe y empezamos a ver un poquito qué nos ofrece esta ventana de aquí. Vale, pues nada, lo primero que vamos a hacer es comprobar que efectivamente renderiza la página inicial. Pues nada, para ello simplemente definimos nuestro it y a partir de ahí vamos a hacer el primero de todos. El primero de todo y el más sencillo es el comando contains, ¿vale? Contains está súper bien porque realmente te permite aquí poner cualquier cosa que quieras buscar. De hecho, si os fijáis, podemos poner desde palabras, o sea, comandos en regex, al final cualquier cosa que queramos buscar en la pantalla. En este caso, pues bueno, queremos que busque el comando que existe, que se ha renderizado el comando registro de usuario, ¿vale? Guardamos y volvemos aquí a nuestro entorno de test. De hecho, ya lo ha pasado. Y aquí es donde empezamos a ver cositas ya, ¿vale? Lo primero que vemos aquí es que nos va a decir cuántos de los dentro del archivo de test, cuántos de los it que hemos puesto ha pasado, cuántos no y cuántos están en proceso y el tiempo que ha tardado. Aquí además tenemos alguna opción más para el tema del scrolling, por si queremos que vaya bajando o no cuando haya muchos test aquí en la lista, refrescar. Incluso tenemos aquí un pequeño botón en el que nos va a permitir, para luego poder jugar, oye, ¿cómo hacemos para seleccionar un archivo, ¿vale? Para seleccionar un elemento. De tal forma que incluso nos va a decir algunos comandos interesantes. Podemos definir también el tamaño del viewport y alguna cosa más. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues nada, aquí vamos a ir viendo todo lo que se va ejecutando. Tal y como habíamos puesto, pues este test inicial se llama test SYNCAP page, ¿vale? Que lo habíamos escrito mal. Y dentro va a tener una serie de elementos a comprobar. Y el primero es el should render SYNCAP page. Y efectivamente aquí lo vemos. Dentro de este test inicial tiene un primer test que es este de aquí. Cuando hablábamos de esa máquina del tiempo que tiene, nos referimos a esto. Vamos a poder ver exactamente cómo se van sucediendo todos los elementos de estos test. De hecho, de primera hemos visto que visitó localhost, luego se preguntó si existía la palabra registro usuario y además nos hace referencia a el elemento en cuestión.
Así que vamos a hacer una cosa, vamos a probar a meter algún test más y así vamos viendo un poquillo cómo funciona. ¿Vale? Otra de las cosas que a mí, por ejemplo, estaría muy bien comprobar es que en esta pantalla, efectivamente, tiene todos los inputs necesarios para el logueo. Vale, bueno, no le hagáis tampoco mucho caso a cómo redacto el título, pero vamos, la idea es, en este caso, por ejemplo, vamos a probar que efectivamente tiene todos los inputs. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a introducir un nuevo comando. Este comando es el comando get. ¿Qué nos va a permitir? Pues bueno, el comando get nos va a permitir, como básicamente implica el nombre, obtener elementos. En este caso, lo que vamos a obtener son elementos de nuestra interfaz. Si yo me vengo aquí, puedo usar, por ejemplo, este selector para decir, oye, ¿cómo obtengo yo este campo? Fijaros que una de las cosas que te recomienda Cypress es que intentes que a la hora de elegir los campos no digas simplemente, oye, dame el input, porque al final el input es algo muy genérico y puede caer cuando sigues modificando el código, ¿no? Puede caer en errores porque no es capaz de seleccionar el input adecuado. Entonces yo una de las cosas que he hecho en el código en Angular es asignarle una serie de etiquetas a los elementos para poder distinguirlos de una forma mucho más sencilla. De hecho, si nos venimos aquí al HTML, veréis que yo a los inputs le he puesto una etiqueta o un atributo concreto para poder referenciarlos de una forma muy sencilla y muy rápida. Volviéndonos a nuestra sección de los tests, pues nada, podremos decir directamente, oye, dame un input que tenga el atributo input_name, ¿vale? Que es el primero de los campos. Además, voy a hacer otro comando que es el invoke, que lo que nos va a permitir es acceder a variables y atributos de este elemento. En este caso, por ejemplo, le voy a pedir que me devuelva el atributo, concretamente el placeholder. De tal forma que me voy ya a la parte de un poco de los assertion y demás y voy a asegurarme, oye, cuando yo tenga de este input el atributo placeholder, tengo que asegurarme de que el atributo contiene la palabra nombre, ¿vale? Y esto podría ser uno de nuestros tests. Volvemos a nuestro archivo de test y efectivamente vemos que ya se han pasado todos. El primero, que era el que me hacía la visita a la página y comprobar que tiene el registro de usuario, y el segundo en el que hace el get del input, obtiene el atributo placeholder y comprueba que este atributo tiene un name. Vale, para no repetirlo con todos, voy a copiar aquí un cachito de código y básicamente voy a añadir exactamente la misma funcionalidad para el resto de los inputs, es decir, para el email y para el password. Una de las cosas que veis es que estos tests pues, al final se están pasando muy rápido, ¿no? De hecho, vemos cómo va haciendo la selección y casi ni nos enteramos. Hay un comando que podemos ejecutar antes justo de nuestro test, que es cipause, que básicamente va a parar todo el proceso de tal forma que podamos nosotros ir testeando exactamente lo que va pasando. Vemos que se ha ejecutado el pause aquí y así que empezamos. Vale, obtenemos el input del get, efectivamente lo obtiene, vemos que consigue hacer la aserción del nombre y nosotros podemos ir, digamos, gestionando con el botón de siguiente cada uno de estos tests. De tal forma que, bueno, al final veamos que va pasando por todo. Otra de las cosas que queremos probar, o que ahora, vale, digo, perfecto, esto ya lo tenemos aquí. Una de las cosas que me interesaría saber, oye, este botón debe estar desactivado en este punto. Es decir, mientras todavía no se haya rellenado completamente el formulario, debe estar desactivado. Así que vamos a probar otro test. Que bueno, simplemente vamos a probar que esté desactivado. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Al final siempre es jugar todo el rato con lo mismo, con los comandos y los assertion. En este caso, vamos simplemente a referenciar el botón, dado que solo hay uno. Aquí, como digo, esto no sería una muy buena forma de hacerlo, dado que el manual de buenas prácticas te dice, oye, intenta definir el botón de tal forma que si un día añade un botón, por ejemplo, de recuperar contraseña, este test va a fallar de forma muy tonta cuando en realidad todo sigue funcionando igual. Así que casi mejor podríamos hacerlo, pues incluso esto, haciendo un invoke y controlando el texto del botón o de otra forma. Pero bueno, en cualquier caso, para probar, vamos a comprobar con el assertion que este botón debe estar en disable. Como tenemos el pause, se nos va a parar aquí. Y nada, simplemente vamos probando todos los puntos. Y este de aquí
no se ha parado porque no le habíamos puesto el pause, pero efectivamente vemos que el botón está disable y se cumple correctamente. Vale, hasta aquí eso sería algo muy básico, ¿no? Los primeros comandos. Así que vamos a pasar ahora un poquito más complejo, bueno, pues complejo, por decir algo. Vamos a empezar a rellenar estos campos. Aquí vamos a usar, como he dicho, una librería que está muy bien, que se llama Chance, ¿vale? Que la vamos a ver si podemos verla aquí. Porque al final esta librería nos va a permitir, pues bueno, generar de forma random, porque bueno, porque obviamente los fixtures al final no dejan de ser componentes estáticos, pero esta librería pues nos va a permitir generar de forma random pues cualquier cosa, desde un párrafo, una frase, una edad de una persona, parámetros asociados a tiempos, cosas asociadas con el dispositivo, incluso una foto, un color, cualquier cosa. Así que nada, vámonos otra vez de vuelta aquí a los tests y lo primero que vamos a hacer es importar la librería Chance. Bueno, en este caso obviamente habría que haberla instalado antes a través de npm. Vale, hacemos esto y definimos una constante. Vale, aquí estamos. Vale. Entonces, bueno, esto nos va a permitir pues crear una serie de elementos estáticos previos a nuestro test. Lo primero que podemos crear, por ejemplo, es un nombre, ¿vale? Para poder probar el input. En este caso, un nombre, pues yo he decidido, digamos, simularlo con una palabra de 3 sílabas, ¿vale? Bueno, esto al final es como se usa la librería, o sea que en este aspecto no tiene mucha historia. Así que nada, vamos a hacer el primer test y el primer test vamos a comprobar que efectivamente el botón se puede rellenar y además te obliga a tener 4 caracteres. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a crearnos también aquí un nombre falso, o sea, un nombre malo. ¿Vale? En este caso, pues yo creo que si le ponemos una sola sílaba va a fallar porque le hemos puesto el requisito de 4 y así podemos probar las dos cosas. Así que nada, vamos al lío y nos venimos aquí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues nada, lo primero de todo, vamos a asegurarnos de que el input, en este caso, está visible, ¿vale? Pues nada, para ello simplemente, como ya lo teníamos aquí, el get, vamos a cogerlo y vamos a asegurarnos que este campo debe estar visible. ¿Vale? Correcto. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hacer referencia al elemento, dado que ya sabemos que está visible. ¿Vale? Exactamente el mismo comando. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a escribir nuestro texto. Para ello usamos el comando type y vamos a poner aquí, vamos a empezar primero pues por el nombre falso, por ejemplo, ¿no? Vamos a coger de aquí vamos a quitar aquí el pause porque este ya no nos interesa y nos venimos aquí y le decimos, oye, cuando llegue aquí, parte. Venga, vamos a probar a ver esto cómo va. Vale, todos los anteriores pasan sin problema y llegamos aquí. Lo primero que va a hacer va a ser obtener el elemento cInputName. Una vez lo tiene, simplemente pues, va a escribir un nombre en él. ¿Vale? ¿Qué queremos comprobar a continuación? Pues que el Angular ahora mismo está programado para que en el momento en que pierda el focus, ¿no? Cargue este elemento de error. De hecho, bueno, si nos venimos aquí, al final, bueno, te recomienda cómo cogerlo, pero vamos a hacerlo de otra forma. Lo que queremos comprobar es que una vez escrito el name, vamos a hacer la verdad que es un poco ñapa, pero funciona muy bien. Y bueno, vamos a clicar simplemente fuera para que se pierda el focus. Y en este caso, pues lo que pretendemos es que debe aparecer un texto que dice, y lo voy a copiar, que dice, oye, la contraseña debe tener al menos 4 caracteres. Volvemos a nuestro entorno de test. Y efectivamente, si le vamos dando a siguiente, veremos que todo esto se va sucediendo, sale la esta, se ejecuta el clic y efectivamente se ha cumplido todos los pasos, ¿no? De tal forma que ahora podemos ir viendo un poco, pues bueno, todo lo que ha ido pasando, donde, por ejemplo, aquí en el caso de que el type, pues te dice dónde ha sido el lugar donde ha escrito y podéis viendo un poco todo lo que ha ido pasando.
¿vale? Voy a hacer lo mismo para ahora comprobar que efectivamente si lo escribimos bien, pues no hay problema. Así que nada, voy a copiar esto que hemos hecho. Simplemente voy a escribir el name de verdad y hago clic y si todo eso funciona bien, pues en principio, perdón por el cambio todo el rato, vale, pues en principio debería de pasar todos los tests sin problema. Genial, vale, perfecto, porque este nombre tiene todos los caracteres concretos. Vale. Bueno, luego podríamos probar también el email. Voy a buscar directamente, para no daros mucho el coñazo, voy a buscar directamente otra cosa que pueda ser correcta. Vale, pues nada, vamos a suponer que voy a copiar una parte de código para no haceros pasar otra vez por lo mismo, en la que voy a testear que esto sí funciona exactamente igual para el email y para la contraseña. Voy a crearme, de hecho, todas las constantes asociadas a esto, que las voy a poner aquí arriba, ¿vale? Ahora repaso un poco. Bueno, en este caso, por ejemplo, para el email, pues igual, voy a usar una palabra de 3 sílabas con un Gmail al final, el invalid, simplemente algo que no es un email, y para la contraseña, pues una palabra de 6 sílabas, una palabra de 1, en el caso de que sea una contraseña correcta e incorrecta. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues exactamente el mismo procedimiento. Primero, hago referencia al input del email, le meto el email, me aseguro de que me salte el error y le vuelvo a meter el email para ponerlo bien. Además, si veis, realmente, como aquí no hemos metido ninguna etiqueta before each o before all, realmente todos estos elementos que van sucediendo van manteniendo un resultado en el interfaz. Por lo tanto, podemos ir probando esa línea de ejecución. De hecho, si ahora mismo nosotros esto lo ejecutamos, lo que nos vamos a encontrar es que esto básicamente va a ir rellenando y probando todos los inputs. Así que nada, teniendo esto, lo que nos quedaría probar, pues ahora, por ejemplo, es que efectivamente el botón registrar funciona. Poner el aire acondicionado que hace un calor. Vale. Vale. Pues nada, en este caso simplemente, igual que hicimos para el caso de que estuviese deshabilitado, vamos a añadir uno nuevo que va a ser, oye, single button should be enable. Y aquí, pues simplemente probamos esto. Voy a quitar el pause que teníamos por aquí para que esto vaya más rápido. Y si nos venimos aquí a nuestros tests, pues efectivamente, todo va haciendo todas sus cosas y todo funciona correctamente. Perfecto. De momento ya tendríamos testeado todo lo que sería la lógica de uso del formulario y además, teniendo en cuenta que incluso... O sea, Cypress no recomienda usar esto como un sistema para generar información, digamos, por ejemplo, contra tu base de datos y probar en ese aspecto. Pero sí que es verdad que además tienes la ventaja de que si encima estás probando con tu base de datos, pues estás ahí generando usuarios a punta pala que te puede venir hasta bien, ya según cada uno, ¿no? Así que nada, vamos a pasar a otra siguiente fase que es, vale, una vez clicamos en el registrar, se hace una llamada a base de datos y ahora lo que vamos a hacer es decir, oye, yo lo ideal no es justamente que hacer eso que he dicho, de estar apuntando a una base de datos real y estar, digamos, machacando la base de datos con todos los test cada vez que los pasa. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a ver a qué API estamos apuntando y vamos a hacer pruebas moqueando cómo sería la respuesta de la API. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues vamos al lío. Lo primero de todo, vamos a usar, si vemos nuestro código de Angular, yo lo que he puesto, ¿vale? Es que cuando, bueno, el que no controle Angular, no pasa. Realmente al final lo que hago es un post a una API que me he inventado, que es una API claramente inexistente.com, a la que le paso el valor del formulario, ¿vale? En el caso de que la API me devuelva un 200, pues simplemente navegaré a la otra página, a la sección de detalle, y si no, mostraré un error. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer es decir, vale, cuando haya una petición a esta API, voy a bloquearla de tal forma o voy a ponerle un túnel de tal forma que sea Cypress el que responda en función de la base de datos. De hecho, si ahora mismo nosotros simplemente en el siguiente test, si lo siguiente que hiciésemos fuese hacer clic en el botón, vamos a suponer que aquí ponemos que se haga clic en el botón, vamos a hacerlo, nuevo test, pues no sé, lo llamo should manage file loader. Vale, vamos a suponer que lo llamamos así. Si nosotros simplemente hiciésemos clic en el botón,
que vamos a ver aquí, ¿vale? Pues aquí, ¿vale? Bueno, esto obviamente no falla, pero vemos que efectivamente el post que se ha hecho, pues bueno, ha sido abortado, porque además si nos vamos al network vamos a ver que la API obviamente no existe, así que da un error. Así que lo primero que vamos a hacer es el simular cómo será nuestro servidor, ¿no? Para ello existen dos comandos que son los que nos interesan, que a ver si los tengo por aquí. Os los voy a enseñar. Tengo por aquí la URL y os lo enseño. Básicamente vamos a usar dos comandos, que son el CI server y el CI root. El CI server nos va a permitir configurar de un punto de vista, digamos, genérico, cómo se va a comportar ante una petición, por ejemplo, de una petición de GET, de una petición de POST, de PAT, de lo que sea, si vamos a poner algún delay asociado, qué estatus va a devolver, la respuesta que va a devolver. Y el caso del server nos va a permitir indicar para esta llamada concreta con esta URL, devuelve este valor, ¿no? Son al final, pues bueno, la manera un poco de hacer esto que se comenta, ¿no? Del tema de los stubs y demás. ¿Cómo funciona esto? Pues nada, muy sencillo. Nos venimos aquí a nuestro código. Vamos a quitar temporalmente esto de aquí. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que necesitamos es acceder a obtener, digamos, la respuesta que tenemos, digamos, en los fixtures hardcodea, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, esta que sería la del estatus correcto. ¿Cómo accedemos a los fixtures? Vale, pues la forma de acceder es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es CI fixture, ¿vale? Y aquí le vamos a indicar el nombre del archivo que está dentro de nuestra carpeta de fixtures. En este caso, response, ¿vale? Si nosotros tuviésemos carpeta anidada dentro de fixtures, como por ejemplo, yo que sé, HTTP response y dentro del archivo, no pasa nada. Aquí podemos poner la ruta, barra y el nombre del archivo. Con esto, lo que va a hacer el sistema es simplemente obtener ese archivo, en este caso es un archivo JSON. De hecho, podríamos hacer modificadores para hacer referencia al archivo, incluso si, por ejemplo, estamos hablando de un archivo de una imagen, cambiarlo del formato y cosas del estilo. Pero bueno, en principio, simplemente ejecutamos este comando y en la respuesta vamos a obtener este archivo, ¿no? O sea, bueno, sí, el archivo en formato JSON. Una vez tenemos el JSON, pues vamos a pasar a probar el comando server, que es el que nos va a permitir moquear un poco lo que sería esta llamada. Como sabemos que yo lo que estoy haciendo es un post, pues nada, vamos a llamar a method. Vamos a decir que para el método post le vamos a poner un delay de 1 segundo. Y en este caso, por ejemplo, vamos a probar qué pasa cuando se envía una respuesta de estado 401, ¿vale? En ese caso sería pues un error, porque la API no ha funcionado correctamente. Y lo que vamos a decirles, oye, vale, ya tenemos configurado nuestro server. Vale, bueno, en este caso, perdonad que haga esto, pero esto en principio ahora mismo no hace falta porque como vamos a devolver un error, pues no necesitamos todavía el estado correcto. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente hemos configurado nuestro servidor. Además, le vamos a decir que esto se aplique cuando llamemos a la ruta una API claramente que no existe.com, que es la API que yo me he inventado. Y a continuación lo que vamos a hacer es, vale, ya tenemos esto preparado, así que ya podemos hacer clic en el botón. ¿Qué es lo que esperamos? Pues lo que esperamos es que una vez hecho esto, nos aparezca un mensaje de error, que en este caso, dentro de mi código, yo lo he llamado de la siguiente forma. Yo este de aquí, error al registrar, ¿vale? Le he puesto este atributo para identificarlo. Así que yo voy a esperar que me aparezca un P que tiene pues justamente esta etiqueta y que debe ser visible. Guardamos, venimos aquí y vamos a ver qué pasa. Patatín, patatán, se va completando todo y efectivamente vemos que ha funcionado. Aquí se ha producido la petición al servidor, que efectivamente ha dado error, y lo que ha pasado es que efectivamente se ha renderizado este componente. Así que vamos a pasar a la siguiente parte, que sería, oye, ahora quiero que dé un correcto, que ha sido correcto, y además
el servidor, según cómo está programada la aplicación, lo que entiende es que una respuesta correcta es una respuesta en la que te llega un objeto que tiene la variable status. Es decir, que tal y como en nuestros fixtures yo ya tengo aquí preparado, esta debería ser la respuesta que daría el servidor a esta petición. Así que nada, volvemos al punto en el que estábamos antes. Definimos nuestro test. Y en este caso, ahora sí, ya vamos a usar los fixtures. Perdonad por antes, que en realidad no hacía ninguna falta. Vale, response, que era como se llama nuestro archivo. En el caso, cuando ya lo tengamos, lo que vamos a hacer va a ser configurar nuestro CI server, en el que voy a copiarlo para así no perder mucho tiempo. Pues nada, para el método post vamos a esperar un segundo y devolveremos un status 200 con la respuesta res, que res al final es sencillamente el valor del archivo fixture response.json, que es este de aquí. Volvemos a repetir la parte de configurar la ruta, ¿vale? Es decir, para la ruta, es decir, este server se va a aplicar para cuando lleguemos a la ruta esta y pulsaremos el botón. Y en este caso, ¿qué esperamos? Pues en este caso, lo que vamos a esperar para empezar es que todo funcione. Vamos a ver aquí qué pasa. Patatín, patatán, registro. Vale. De hecho, si veis, ha probado, ¿ves? Aquí podemos ver cómo podemos incluso volver hacia atrás en la página. Ha probado que este fallaba y luego aquí fijaros lo que ha pasado. Aquí en el post ya nos está diciendo, oye, aquí esta petición se ha hecho a través del stub, es decir, se ha hecho a través de este server que hemos configurado y que hemos procesado para que haga una respuesta correcta, concreta. De hecho, aquí lo que vemos es que ha sido una petición XHR normal y corriente que ha sido abortada por el servidor y punto. Así que efectivamente vemos que después de todo esto, lo que pasa es que llega una respuesta correcta y cuando esto termina, vamos a lanzarlo otra vez, cuando esto termina, efectivamente el formulario es correcto y llega a la página de Success, ¿vale? Esta página, si os fijáis, tiene una ruta que se llama /detail y aquí pone Success. Entonces, una de las cosas que vamos a querer probar también es, oye, ¿ha pasado a la siguiente página correctamente? Y este, digamos, sería el último test que vamos a hacer y ya con esto terminamos y pasamos a parte de preguntas y demás. ¿Cómo comprobamos esto? Pues existe otro comando que se llama location que te permite, por ejemplo, preguntarte si en el path name se incluye la palabra detail. En el caso de que esto suceda, además podemos comprobar si la palabra success está en el componente, creo que tiene dos S, bueno, ahora lo dará error y lo veis. Así que nada, lanzamos nuestros test de nuevo, todo funciona correctamente. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Vale, pues esto ha decidido volverse muy loco, así que vamos a ver qué está pasando. Porque todos seguimos. Esto sigue bien, ¿no? Vale, si me seguís viendo y demás, sí, ¿no? Vale. Vale, vamos a darle otra vez. Y vamos a ver qué ha pasado aquí. Paramos los tests y lo volvemos a dar. Vale, en principio solo quedaría que consiguiésemos este último hito, que es el de conseguir que esto lo haga completo. Vale, empiezan los tests. Vale, ahora parece que sí. Vale, correcto. Efectivamente, además, se comprueba ya no solo que la palabra success está, sino que además, efectivamente, se ha pasado a la nueva URL que contiene el campo detail. ¿Vale? Pues nada, con esto en principio estaría un poco lo que sería toda la parte de introducción. Si he ido muy rápido ahora, podemos ir repasando algunos de los puntos concretos si tenéis más interés. Pero lo bueno de esto es que, como veis al final, pues bueno, te permite tener perfectamente testeado toda la parte de la interfaz y toda la parte de cómo se integra con el resto del sistema. Y sobre todo creo que es muy fácil orientarte al de verdad, al hacer unos requisitos de test y a partir de ahí ir ejecutándolo.
Además, hablaba también con Rubén antes que toda la parte de los fixtures incluso se podría llegar a consultar dentro de el obtener este mock de la respuesta, se podría llegar a consultar incluso desde un servicio externo, de tal forma que podía incluso generar una estrategia para sincronizarlo con tu API y que, por ejemplo, sea desde, pues, no sé, de una API en Swagger, con la documentación en Swagger pueda obtener los fixtures que el backend está diciendo y sincronizarlos con tu Cypress en el frontend, de tal forma que se integre genial y no tenga muchos problemas, porque al final, pues bueno, sabemos que esta parte aquí es la más delicada, porque si el back no te avisa de un cambio, pues los test te van a dar correctos, pero va a estar jodido igualmente. Así que, nada, vuelvo aquí al inicio de la presentación y pues eso es todo. Que no es poco. Está bien, no sé si, ya digo, he sido muy rápido además, si tenéis dudas, vemos cosas concretas. Como digo, yo no soy tampoco todavía un experto total en esto, pero desde luego si alguien quiere aportar algo o quiere preguntar algo, adelante. Yo tengo dos preguntas, ¿vale? Una es, ¿qué te ha hecho por decantarte por Cypress? Y si en el caso de haber revisado alguna otra solución que haya en el mercado, ¿vale? Pues, dime. Sí. No, dime. Yo mientras voy buscando lo que te quería enseñar. Vale, esa es una. Y otra es y es más general, ¿no? La pregunta esta. Sí. Pero es, ¿quién creéis que debe hacer cada una de las capas de test? O sea, porque estamos hablando de que en el desarrollo de un proyecto entra en juego mucha gente, ¿no? Sí. Entonces tenemos test en 3 capas, como tú has mostrado. Y yo quiero saber vuestra opinión, o que se quiera mojar un poco, de quién tiene, si el QA es el que tiene que hacer los test de inicio a fin, si el desarrollador tiene que hacer unos test concretos, o los test unitarios solo lo tiene que hacer el desarrollador, si los tiene que hacer en conjunto con QA una vez que, o a la par que se están haciendo los test de punto a punto. Sí, yo, a ver, respecto a la primera pregunta, yo la verdad es que últimamente estoy estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Yes. Sí, desde hace tiempo estoy en un modo en el que he abandonado la idea de que un único framework es la solución a mis problemas. Entonces, igual que intento programar en React, en Angular o en JavaScript o lo que leche sea que me haga falta, en la parte de los tests me he dado cuenta que para mí lo mejor es irte a State of JavaScript y ver qué es lo que se lleva. Es un poco cutre decir, no, vale, yo estoy simplemente a la moda y punto, pero es verdad que al final el interés, digamos, de la gente y la satisfacción y cómo puedes ver cómo está, digamos, rindiendo ese framework, pues te hace ver que debe ser sencillo de usar. Y en este caso, por ejemplo, pues creo que no haberme equivocado. Cuando he ido a buscar un framework E2E, he llegado a través de esto a Cypress y la barrera de entrada ha sido súper corta. Entonces entiendo por qué están esas posiciones de arriba. Y respecto a lo otro, yo nunca he tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de QA, por suerte o por desgracia, siempre he trabajado en empresas pequeñitas, con equipos de desarrollo pequeños, y es verdad que no sé si hay, desde luego, si hay gente aquí, que seguro que la hay, gente con experiencia en un equipo más grande, que hable, porque yo ahí la verdad que no te puedo opinar mucho. De hecho, aquí QA. Al menos tenemos 2. Que salgan los QA. Al menos Estefanía está por ahí y al lado también está Alejandro. Que a lo mejor lo he aburrido tanto que se han dormido y ahora tienen que... Qué va, Yo te estaba escuchando mientras estaba haciendo test de Cypress. Genial. Bueno, en general, no sé. yo esa es la duda que tengo. O sea, ¿quién debe realizar cada capa? Si realmente el QA no tiene por qué saber de test unitario, ¿vale? Ni siquiera test unitario, ya sea de front por componentes de React, componentes de Angular o componentes de... Y simplemente, como en muchos casos yo he escuchado, no, es que el QA no tiene por qué saber eso, ¿vale? O sí, o tiene que saberlo y tiene él que ayudar y estar más involucrado en el equipo de desarrollo, o simplemente tiene que hacer los test de punto a punto, en tu end, e incluso los de integración, como mucho. No sé qué opinan los QA. Yo no sé. Yo creo que depende. Sí, dale. No, dale. Yo creo que depende del tipo de proyecto, del tipo de desarrollo que tenga y del equipo. Porque yo he estado, por ejemplo, en proyectos bastante grandes, donde al final mi figura de QA lo que hacía era hacer los test en tu end con Selenium y se acabó.
Luego tenía otros en los que yo revisaba los test unitarios hechos por los desarrolladores, o yo proponía test, pero no llegaba a hacerlo porque al final el código no lo controlaba tan bien como los desarrolladores, pero yo tenía la potestad de saber qué se estaba haciendo y qué test faltaban o qué cosas faltaban por comprobar, por ejemplo. Y también estaba en el lado de, puedo hacer los test de Java, de backend, puedo hacer los test de frontend, con, por ejemplo, con cosas de, por ejemplo, en backend tengo una API, pues hago los test con Cypress, que también se puede hacer con cosas de API, Sí. y hago la parte de frontend, de end-to-end, que es lo que estás tú diciendo, y alguno de integración. Así que depende un poco de las personas de Cuba que tengas, pues si tienes una, tampoco puedes hacer milagros. Si tienes 7 desarrolladores. Claro. Pero si tienes más fuerza y más músculo en esa parte, pues se pueden hacer muchas más cosas. Incluso uno que esté dedicado a los end-to-end, otro a pruebas de rendimiento y otro a pruebas de backend, por ejemplo. Sí, mi pregunta iba más de cómo veis si no ya si puedes realizarlo, más si debe de ser la persona que lo realice. Si es parte del campo de trabajo del equipo de QA, o como yo he escuchado muchas veces, no, los test unitarios de componentes lo hace el desarrollador y punto. Más enfocado en hasta dónde creéis que puede llegar el ámbito del QA. Sí. Yo, en base a lo que trabajé en el otro proyecto, bueno, en otra empresa que estuve, yo creo que esa manera es la que más o menos ha dicho Estefanía, que es la que se suele usar un poco, porque un poco por lógica también. Nosotros como desarrolladores hacemos todo el desarrollo y la parte de test unitario, porque como dice ella, al final conocemos lo que es la funcionalidad, cómo le entra y cómo le pueden salir los valores y tal. Y luego los QA eran los que estaban encargados de... Nosotros, por ejemplo, teníamos la forma de trabajar de que siempre se intentaba primero hacer las pruebas end-to-end, pruebas automáticas en vez de manuales, porque luego al final lo que va a hacer son pruebas manuales, básicamente, a nivel frontend y funcionalidad, ¿sabes? Entonces el QA es el que tiene más vicio con la parte frontend, con la parte más funcional, y es el que se suele meter en esa parte. Vamos, a mi parecer, yo creo que eso es lo correcto, que el QA quizá haga la parte de end-to-end y el desarrollador la parte de unit testing. Sí, desde luego tiene sentido. Vale, y otra cosilla. ¿Habéis tenido oportunidad de trabajar con Puppeteer, que es una librería de Google? Hace más o menos lo mismo, pero creo que está más enfocado solo en la parte de end-to-end. Pero end-to-end de front, ¿vale? Incluso. Puppeteer es open source, es de Google también, es un paquete que tienen ellos de Google Developer Tools y está dentro, ¿no? Y de hecho viene en el listado que tú has mostrado, que está súper interesante, es como el tercero. Pero sí que es verdad que yo he notado que Puppeteer no tiene la parte de que le falta de testing de REST, por ejemplo. Creo que no lo tiene, ¿eh? Creo que no lo tiene. Y ahí lo que te dicen es, usa Jest, que es uno de los más estandarizados en la parte, sobre todo Jest se usa muchísimo en Node. Y es como un binomio, ¿no? Tienen ahí un juego entre ellos dos. Pero yo no sabía que Cypress podía hacer las dos cosas a la vez, que eso es muy interesante. Claro, lo bueno realmente es que la sensación de Cypress es que es, oye, sabiendo que tú vas a tener un entorno de un poco del navegador, ¿no? Y aquí corrígeme, Estefanía, si me equivoco, sabiendo que vas a tener ese entorno del navegador, o sea, es un bloque que puedes usar para cualquier cosa que se relacione de alguna forma con el navegador. O sea que realmente da igual si estás probando eso una API en Node o estás probando un frontend o lo que sea. Entonces, a mí por eso me parece eso también súper interesante. Yo la verdad que lo elegí por eso y porque empezaron a meter el cross-browsing, porque al principio ya estaba solo con el Strong y Chrome y ahora ya se puede con Edge y se puede con Firefox. Y están pidiendo en la comunidad que intenten también meter Internet Explorer, porque es verdad que al final hay muchas páginas y todavía hay muchos clientes que usan Internet Explorer, aunque no lo queramos, y que usen y que integren también Safari, pero están en ello. ¿Tienen cloud esta gente? ¿Cypress tiene un servicio cloud? No, pero lo van a hacer. Eso es lo que otra cosa que a mí me falta. Yo he usado mucho SauceLab y BrowserStack y eso es una cosa que le falta. Pero me mandaron una encuesta para preguntar cuál usaba más y creo que están investigando a ver con cuál se integran. O lo hacen ellos tienen como un dashboard
pero al final tú tienes que ejecutar los tests en una máquina concreta, en la tuya, en Amazon, donde los lances. Y los resultados se muestran allí, pero no tienen una máquina para ti, para dártela para ejecutarlo, que es lo que le falta. Guay, genial. ¿Más preguntas, más cosillas que tengáis por ahí? Yo lo único así que me ha parecido, a nivel código, cuando has hecho el get y luego haces los contains, eso es como que se le queda cacheado el último get que has hecho del elemento, ¿o cómo? ¿O tienes que ir almacenándolo tipo constante y luego ir accediendo a eso? ¿Estás muteado, Pablo? Pablo, estás muteado. Perdón. Claro, o sea, a ver, por lo que ya te digo, dentro de lo que yo entiendo que, ya te digo, si por ejemplo si Estefanía ha trabajado más, seguramente me va a corregir. Realmente, por ejemplo, tú el get, al final incluso puedes hacer un dem, obtener el atributo o el recurso y manejarlo. Realmente, al final, lo que va haciendo cuando va añadiendo primero con los comandos y luego con los assertion, pues obviamente el recurso que vas cogiendo es el que vas, digamos, procesando. Ya te digo, no sé si exactamente estoy entendiendo lo que me quieres decir. Yo digo que cuando accedes a un... Sí. que has hecho un punto get, por ejemplo, del input y luego le has hecho un... Sí. Bueno, no me acuerdo que lo has hecho y has hecho un contains de un texto, ¿no? De error, por ejemplo, para la validación de error. A ver, voy a abrirlo y ya lo miramos. Pero lo que te está diciendo es, esos elementos son como llamadas que se van concatenando una detrás de otra sobre ese mismo elemento que tú has hecho con el get. Claro, mira, ese get, cógeme este elemento, dime qué contiene, hazle clic, claro, mira no sé qué, va todo dentro de ese elemento. Tú dices, por ejemplo, esta parte de aquí, este tipo de cosas, ¿no? Sí. Claro, al final, ya te digo, yo tal y como lo concibo es que tú tienes dos partes, ¿no? Una que es la parte de los comandos necesarios para obtener ciertas cosas y luego la parte de validación de esa cosa que has cogido. Entonces siempre más o menos la dinámica es la misma, es, oye, dame algo y ahora empieza a aplicar assertion para comprobar información. O dame algo, escribe en él y ahora compruebo cierta información sobre lo que ha pasado. Y es siempre un poquillo la misma dinámica. Pero ya te digo, igualmente tú podías usar al final. Yo creo que el get y estas cosas no dejan de ser al final como si fuesen promesas en la que tú luego resuelves el recurso y pasas a la siguiente iteración. Lo que pasa es que te lo resuelve de una forma en la que tú no te enteras de lo que está pasando y para ti es como muy lineal a la hora de leerlo. Claro, de hecho, eso si lo guardas en una variable, que creo que es por donde va más, ¿no? Sí. Eso si lo guardas en una variable es un elemento. Vale, dices pues no tienes que repetir esto todo el rato. Sí, y bueno, y el contains ese que me descoloca un poco. ¿Dónde hace el contains? ¿Sabes? ¿En base a qué? Sí, el contains, claro, depende, yo me imagino, del contexto donde tú lo pongas. En este caso, por ejemplo, cuando yo he hecho CI contains, simplemente busca en cualquier parte de la página la existencia de esto. Pero vamos, si nos venimos aquí y vemos el comando, o sea, esto lo vamos a aclarar muy rápidamente desde aquí. Buscarán todo Windows. Creo que tienes que irte a ver, a comandos, get. Aquí está. Vale. Todo Windows. Vale, ¿ves? El contain lo que te devuelve es cualquier el elemento que contenga ese texto. Me imagino, de hecho el contain no sé si se puede usar, efectivamente. Si lo usas bajo la premisa de un elemento previamente cogido, pues te va a buscar dentro el elemento, dentro de ese elemento que tiene la palabra, el string que tú defines. Vale. Ok. De hecho, lo hará por el primero que encuentre. Efectivamente, sí. Luego, es verdad que hay, por ejemplo, elementos como, yo qué sé, como el get. Si yo, por ejemplo, imagínate que donde aquí he cogido un botón, a ver si lo tengo por aquí, cojo un botón, si hubiese varios, ¿vale? Imagínate que coge varios. Yo luego, por ejemplo, puedo hacer comandos como first o last o por ejemplo, coger el tercero, cosas del estilo, ¿vale? O sea, que incluso luego puedo iterar si el comando para coger los elementos es demasiado genérico y coge varios, también puedes luego hacer búsquedas a su vez dentro para quedarte finalmente con el que necesita y ya pasar a la parte de los assertions. Vale. Ok, perfecto. Pablo, si también puedes hay pasar una librería... Perdón. No, perdón, sigue. Estefanía, tira. También hay una librería que se llama Testing Library, que no sé si la conocéis, yo creo que sí, que se puede meter a Cypress y le puede decir, encuéntrame por texto tal, o encuéntrame el elemento y que tenga el texto no sé qué, y puedes jugar mucho con eso también. A mí me ayuda un montón para elementos difíciles de encontrar, lo cojo con Testing Library.
Claro, ahí está donde está la ventaja de si el que ha desarrollado el código hace también el testing, que yo, por ejemplo, me permitió el lujo de ponerle a ciertos inputs atributos concretos para referenciarlo de forma directa y no tener que pasar, como le pasaría, como diría Estefanía, por, oye, a ver cómo leche llego yo a este elemento que ha salido aquí. Pero es verdad que, por ejemplo, yo también lo he probado con cosas como la API de autocompletar de Google Maps, por ejemplo, y es verdad que conseguir referenciar el elemento concreto de una cosa que genera un script de un servicio tercero, pues muchas veces es más complicado y seguramente estas cosas te ayudarán bastante. ¿Puedes pasar, Pablo, la URL de la web de comparativas que has usado? Sí, claro. Venga, lo ponéis por el chat. Ahora ponemos por el esa es un gustazo. A veces es muy triste porque de pronto tú estás emocionadísimo con una tecnología y ves que nadie la quiere y es como, ¿pero qué está pasando? Ya, tío. Pero eso es normal. Eso es normal. Ten en cuenta que esa web va siempre un año por detrás. O sea, ahora mismo estaréis viendo las tendencias de 2019. Hasta que no hagan la encuesta anual, no... Bueno, más cosillas que tengáis por ahí. Se acerca ya a las 8:30, ¿eh? Y si no, pues nada. Vamos cerrando. Una pregunta, aquí aprovechando, que hay Dale, QAs también. En cuanto a componentes, ¿cuáles consideran que son los tests que se deben hacer a nivel unit, a nivel cuando pasamos a un integration, cuando pasamos a un end-to-end? Sí tengo yo un poco de confusión al respecto, porque veo que un poco de los tests que has hecho yo los hago a nivel unit test con Enzyme, con Jest. Entonces, no sé cuál sería una buena recomendación o una buena práctica con respecto a ello. Pues yo la verdad que yo siempre tengo la misma duda. O sea, creo que es un problema generalizado el saber en qué punto, dónde está el interfaz entre pasar a uno y otro. Es cierto que aquí tienes la oportunidad de ejecutar esa estructura dentro del navegador, pero claro, con los tests a nivel unitarios, realmente tú al final lo que estás ejecutando es más la parte de la lógica, digamos, de código a nivel del lenguaje que estás usando. Entonces, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo entre los de integración y los E2E, o sea, y los E2E por arriba y los de integración con los de unitarios por abajo, a mí me cuesta mucho distinguir cuál es el límite exacto donde está cada uno. O sea, que no sé si alguien tiene algo que aportar más. Bueno, para mí, los test unitarios son los test de un propio componente siempre y cuando ese componente se comporte correctamente por sí solo. No dependa de nada, ni de ningún otro componente. O sea, que si tú tienes, por ejemplo, un botón, que ese botón, sin acción ninguna que repercute en otro componente, por ejemplo, que se renderice, que tenga un texto concreto porque se lo pases por una props, por ejemplo en React, que el comportamiento sea correcto. Eso sería para mí un test unitario. Después un test de integración es, para mí, que ese botón se integre correctamente, por ejemplo, con un wrapper que tenga por encima. Que sea, por ejemplo, un formulario o otro componente de texto. Y el test end-to-end es el que tú has enseñado. O sea, pulsar un botón, que ese botón interaccione con varios elementos de un formulario y que se envíe ese formulario y accione una REST API. Yo lo veo como capas y no sé si lo veis muy diferente o no se entiende bien, pero yo creo que más eso es, yo puedo hacer un test unitario en un componente y que su vida y su ciclo de vida se comporte y trabaje de forma independiente totalmente, no dependa de otro, y esos test unitarios tiene que pasar sí o sí. De integración es cuando varios, al menos dos componentes, tienen que trabajar entre sí, y end-to-end es cuando está el ciclo de vida completo de una acción del usuario desde el front, o no haya un front, hasta una REST API, por ejemplo, que es lo que tú has hecho. No sé si os suena raro o... No, yo lo veo como tú, ¿eh? Es lo que tú dices, a nivel unitario, sobre todo, por ejemplo, en componentes y eso, es más a nivel comportamiento, que los helpers te funcionen bien, las funciones que tiene, que en el ciclo de vida, en cada framework tiene su método, pero en cada método que, dependiendo de las props o de lo que entre y tal, funcione bien, todo eso a nivel unitario. A nivel de integración, como tú dices, ya es integrando comportamientos varios de la página,
Y luego ya los end-to-end para mí es visual, es DOM, ¿sabes? Es ponerte con un window delante y viendo que el elemento tiene tal clase o que tiene tal, ¿sabes? Sí, incluso end-to-end, aunque no tuviera visual, para mí sigue siendo, si una red API, sigue siendo que tú abras Postman, llame y te dé un 200 y tú controles que te da un 200 y si no, pues una excepción. Sí, también. No tiene para mí no tiene que haber parte visual. Claro, al final es el funcionamiento final, es la parte interfaz, ¿sabes? Exacto. Yo creo que los test unitarios más se enfocan, imaginaros que tenemos, o así lo entiendo yo, imaginaros que tenemos una clase, ya sea JavaScript o sea lo que sea, y un test unitario podría ser esa clase se instancia una vez, se puede instanciar varias veces, y si los métodos internos y las propiedades internas de esa clase, una vez instanciadas, funcionan correctamente de forma independiente, porque la idea es que cada componente, cada clase, cada método funcione de forma independiente y no sea dependiente de otro, porque entonces tendríamos una mala práctica, entre comillas, de programación. Yo creo que las capas más o menos, yo las veo diferenciadas. Miguel, no sé tú cómo lo ves, tío. Sí, exactamente como tú lo has descrito, yo lo he utilizado, solamente que me cuesta un poco a nivel de integración, ya cuando son componentes, ya verlo a nivel práctico de cómo estoy implementando los tests de integración. Sinceramente ya en la práctica no hago mucho los tests de integración. Uso más el end-to-end, como ustedes dicen, para ver que pues, en los diferentes navegadores se vea bien, que la interacción del usuario, que todo un roadmap del usuario pues se lleve a cabo completamente. Y la parte unitaria, bueno, de cada uno de los componentes que se monten bien, que se rendericen bien, que los props cambien y cambie el DOM como se espera. Sí, solamente bueno, a nivel de integración de los tests sí me ha costado un poco porque no he visto muchos ejemplos y como que en las descripciones que llegan a dar en los artículos no me queda claro del todo, porque luego dicen que pues parecen mucho los tests unitarios o parecen mucho a los tests end-to-end, pero bueno, ya con lo que me has dicho, yo creo que ya tengo una idea un poco más clara. Muchas gracias. Yo lo haría con eso, con capas. O sea, que un componente único funcione correctamente es un test unitario. Todos los tests que sean de un componente. Por muy pequeño que sea, aunque sea un label. Pues exacto. Eso es. Pero si ese label, cuando se inyecta dentro de una cabecera y esa cabecera tiene que renderizarlo, eso sí sería para mí un test de integración. Porque estás metiendo un label dentro de una cabecera y esa cabecera es la que hace que ese label, por ejemplo, se renderice pues, con un texto concreto o le pinte un color concreto. ¿Qué mínimos componentes internos tiene que tener una cabecera de una web, por ejemplo? Eso sería un test de integración, a mi forma de verlo. Estefanía, ¿tú qué opinas de eso? ¿Cómo lo ves? Yo estoy con vosotros, yo estoy con esa organización, tal cual. Genial. Bueno, más cositas. Si no tenéis más dudas, no pasa nada, ¿eh? A la siguiente... ¿Cómo va la web de Coffee Whip? Va parada. Va parada porque... Se retoma esta semana. también hay que revisar la parte de la API que ha hecho Amaranto. Y la verdad es que, bueno, tenía unos problemas con la integración con los componentes y los servicios internamente en el proyecto de Express que ha hecho. Pero yo le voy a proponer dejar Express y tirar con otro framework. Y a ver. Vale, ¿el frontend qué se estaba haciendo? Stencil. Ah, vale. Pues no sé si estáis colaborando en un proyecto en GitHub, me imagino que sí. Pasadlo y así. Yo también no me importa unirme a echar una manilla. Vale, guay. Venga, genial. Sí. Pues sí, se creó un Git, una cuenta de organización y en principio estamos creo que lo pasé por el Slack, como sabéis, esto es abierto totalmente, o sea, todo lo que quiera entrar y quiera hacer cosas y quiera crear repo y quiera crear, todo el mundo esto es open totalmente. Y os lo paso por ahí y todo el que se quiera agregar al repo, pues lo agregamos. Y si queréis que tengamos una sesión de un martes concreto de, por ejemplo, organizar cómo haríamos la web y picar incluso código todos juntos, incluso de front, de back, de test unitarios y todo, pues lo hacemos, ¿eh? Yo encantado de la vida.
Sería genial. Pues sí, todo. Yo empecé hace poco con el Nest.js, no sé si lo habéis probado en vez de Express. Sí, lo Para mí pasé. es hermanado de Angular, en verdad, ¿vale? Sí. Sí. Nosotros lo intentamos usar, pero con Factify en su momento. Lo que pasa es que lo que tenía de adaptación del wrapper ese que tiene no funcionaba muy bien. Entonces, para no meterle más carga aparte de Express, en aquel momento no lo utilizamos. Pero Es que- tiene muy buena pinta a nivel organizativo y todo eso. Ya te digo, para mí ha sido como transparente muchos pasos, sobre todo a nivel arquitectura, ¿no? El framework se basa casi en los mismos pilares, casi. Sí, Pero luego pues tiene nada, los lo ha mismos, dicho Pablo, tiene los sí. mismos conceptos, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. de hecho, lo que trae por debajo es Factify, ¿no? Sí, sí. Es un wrapper de Factify para sí. enfocado a Angular. Entonces, pero sí que es verdad que no difiere mucho el volumen de requests que usa por segundo, pero, o sea, que absorbes por segundo. O sea, el benchmarking es muy parecido a la Factify puro. Pero sí que es verdad que el que no viene de Angular, viene de trabajar con Node puro, sin ningún framework. O sea, sin ningún framework, quiero decir, sin trabajar con ningún framework de front, le cuesta el entender que el scaffolding está creado de una manera y que Sí, ya sí. trae test por medio y que no sé qué, ¿sabes? Y es como, me está encapsulando en hacer esto de esta manera. Pero está muy bien porque las personas, los desarrolladores que vienen de... Eso lo hemos vivido nosotros en la empresa. Sí. Los desarrolladores que vienen de incluso de trabajar con Java y de trabajar con otros lenguajes, llegan, por poco que estén con Angular, un poquito de front, cuando se meten en Nest, vuelan porque los decoradores, todo, lo tiene ya todo medido. Claro. Y la verdad es que da gusto. Da gusto. Pero bueno, por debajo tiene Factify. Sí. Factify, ¿vale? Bueno, a Rubén yo creo que si lo chincháis un poco también se une a desarrollar, ¿eh? ¿Sí? No, ya lo he dicho. Yo cuando lo has comentado, yo me apunto a bombardeo, vamos. Muy bien, genial. Bueno, pues ahora compartimos la URL del Git y me pasáis los usuarios de Git que tengáis, de GitHub que tengáis, y os agrego a la organización del tirón. Guay. Bueno, familia, si no hay nada más, lo dejamos por este martes. Listo. Así que, Pablo, muchísimas gracias por la masterclass que nos has vuelto a dar. Nada, encantado. Entre a Stencil y esta lleva una buena. Ya me voy a quedar sin idea. Pero bueno, seguro que se me ocurre otra. Ya No os saldrá. preocupéis. Ya saldrá, no te preocupes. Así que nada, muchísimas gracias y nada, nos vemos el próximo martes por aquí. Como sabéis, se ha grabado la sesión, la subiré nada más que tenga un ratito, ¿vale? Que la subiré a YouTube. Os paso la URL del vídeo por Slack y vamos hablando para el próximo martes y cerramos la charla que ya hay, que en principio es de, si no recuerdo mal, de Manu, que hablará de GraphQL. Sí. Seguimos teniendo por ahí también parte de Flutter y seguimos teniendo por ahí también parte de la de Node que yo no me dio tiempo de terminar. O sea que hay por ahí cosas, ¿vale? Y alguna que otra más que ha salido por el Slack. Así que nada. Familia, Nada, nos vemos. nos vemos. Vamos hablando. Un abrazo muy grande a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.